Queridos, realmente los invito a que la alabanza, la adoración, podamos practicarla todos los días en nuestra casa. Y que cuando nos juntemos acá, sea para ensamblar algo que ya todos hemos practicado en la casa, que es cantar al Señor, que es alabarlo. La alabanza, la adoración, es una herramienta poderosa, preciosa que el Señor nos ha dado para sanar, para llenarnos de gozo. Así que es algo que debemos practicar continuamente. Los invito a practicar la alabanza en sus casas. Si usted dice soy muy desafinado, con mayor razón, ahí está solo. Y después acá juntos ensamblamos el gran coro celestial, ¿no es cierto? Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses y lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas tiene que ver con la venida del Señor. Ahí en los versículos anteriores Pablo estaba hablando, al final del capítulo 4, comienzo del capítulo 5, de esta venida del Señor, qué pasa con aquellos que han muerto en Cristo, con aquellos que están vivos y enfrentarán el arrebatamiento con el Señor, qué pasa con el mundo, y ha dado una serie de instrucciones, o más bien ha ido enseñando cosas, y ahora viene la sección de las instrucciones a la luz de esta venida. Ya que Cristo viene pronto, le dice a la iglesia, prepárate como iglesia, para que enfrentes su venida con santidad irreprensible. Y para eso, Pablo ahora va a dar 12 instrucciones que son claras, son concisas, pero son difíciles de aplicar. Pero es importante estudiarlas juntos. 12 instrucciones. A la luz de esta venida del Señor, él parte diciendo, como título general de esta sección, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Es decir, ya que el Señor viene y debemos prepararnos en santidad irreprensible, es importante que entendamos que eso no es una empresa individual. Eso es algo que debemos hacer grupalmente, como cuerpo de Cristo, como iglesia. No es solamente yo y el Señor. No, dice, si tú quieres llegar con santidad irreprensible, entonces debes alentar y edificar a los demás. Porque la idea es que todos nosotros lleguemos juntos con santidad irreprensible a la venida del Señor. Y no que quedemos atrás en el camino. Por tanto, esto no es algo que yo deba enfrentar solo en mi vida personal con el Señor. Es algo que debemos enfrentar juntos como comunidad, como cuerpo de Cristo. Debemos alentarnos y edificarnos. Ahora, concretamente, ¿cómo? ¿Qué significa esto de alentarnos y edificarnos? Ahora Pablo entonces va a dar 12 instrucciones específicas, que yo se las mostré el domingo pasado con letra pequeña. ¿Por qué? Porque quedaron como tarea. Ustedes debían leer en sus casas estos 12 desafíos y empezar a vivirlos durante estos 10 días de ayuno, porque estamos en un tiempo especial. Como congregación estamos ya hace varios años ayunando 2 veces al año. Primero tenemos 10 días de ayuno en marzo, después a mitad de año tenemos otros 10 días de ayuno y en realidad también cada primer miércoles de mes también ayunamos. Lo que hemos hecho hasta ahora en los días de ayuno, hemos hecho un ayuno parcial donde cada uno de nosotros se abstiene de ciertos alimentos por ese periodo. Pero lo que hicimos esta vez o lo que estamos haciendo en este periodo actual de estos 10 días de ayuno es que estamos haciendo un ayuno total, un ayuno completo. Un ayuno donde solo tomamos agüita. Ahora bien, como es un ayuno más intenso, no lo estamos haciendo 10 días. Estamos haciendo una cadena de ayunos, donde cada uno de nosotros, si usted quiere participar, se anota para un ayuno ya sea de 12 o de 24 horas. Donde durante 12 o 24 horas no comemos nada, pura agüita. Buscar del Señor. Decirle a la carne, es más importante el pan espiritual que el pan físico. Y tener un tiempo especial con el Señor, intercediendo también por la congregación. Entonces, si usted no sabía esto y se está recién integrando, todavía quedan 3 días donde usted se pueda anotar. ¿Por qué me ha resultado a mí en lo personal en realidad beneficioso ver los palitos que ustedes anotaron ahí esos días? Porque cuando me tocaba ayunar, vine a ver los palitos y dije, hay otros 30, 40 que están ayunando hoy día, ya démosle. Y me animó. Entonces, es bueno poder anotarse ahí. Y así nos animamos mutuamente a saber que estamos todos en lo mismo, ayunando y buscando del Señor. Así que estamos en medio de estos 10 días de ayuno, donde la idea es que usted pueda participar también estos 3 días que quedan. Le queda para ayunar lunes, martes, miércoles, y el miércoles entregamos juntos el ayuno acá en una reunión de alabanza.
Ahora bien, todas las veces que hacemos estos tiempos especiales de ayuno y oración, también llevamos a la casa desafíos concretos de aplicar durante esos 10 días. Esta vez el desafío que dimos en realidad fueron los 12 desafíos que da Pablo en Tesalonicenses 5 del 11 al 22. Hoy día vamos a alcanzar a estudiar los primeros 3 desafíos. Porque la verdad es que cuando uno empieza a estudiarlo y se mete en esto, sale harto tema que conversar. Así que vamos a alcanzar a leer los primeros 3 y recuerden que estas instrucciones que da Pablo, en primer lugar, lo da a la luz de la venida de Cristo. Dice, debemos edificarnos y animarnos mutuamente para llegar a esa venida con santidad irreprensible. Y también debemos acordarnos que estas 12 instrucciones no son para ganarnos la salvación, sino porque el Señor nos ha salvado. Porque el Señor no nos destinó a ira, sino que a salvación y por tanto con agradecimiento vivimos vidas en pos de Él. Entendiendo eso que Pablo ha hablado en los versículos anteriores, leamos el texto de hoy. El texto de hoy es este. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y hasta ahí llegamos hoy día. Si se dan cuenta, le inserté numeritos. En realidad eso lo hice yo, añadí a la palabra. No, pero es solamente por fines didácticos. ¿Ya? Le puse el número 1, 2 y 3 porque son los 3 puntos que podemos extraer hoy día de este pasaje, y partamos por el primero. ¿Qué significa animarnos y edificarnos mutuamente? Lo primero que menciona Pablo es con respecto a los que nos presiden. Por tanto, ¿qué dice ahí respecto a los que nos presiden? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En realidad esta instrucción tiene 2 instrucciones pequeñas dentro de esta instrucción. Primero dice reconocer a los que trabajan entre ustedes y los presiden y amonestan. Y en segundo lugar dice tenerlos en mucha estima y amor. Esas son de alguna forma las 2 pequeñas instrucciones que están dentro de esta gran instrucción. ¿Qué significa esto de reconocer? Cuando de repente no entendemos bien una palabra, usted puede tomar algunas versiones paralelas que existen en el castellano. Hay muchas versiones. Tenemos la Reina Valera, que es la que generalmente yo coloco acá adelante, pero también están la Biblia textual, la NBI, ¿no es cierto? Y tantas Biblias que hay. La Biblia textual habla, en vez de decir reconocer, dice respeten. La NBI dice considérenlos. En realidad el término original, la intención que tiene el término es tomar en cuenta a aquella persona que te preside. Tómalo en cuenta. En chileno sería péscalo. ¿Sí? Eso sería en chileno. Versión chilensis. Porque básicamente, ¿qué ocurre en nuestro corazón cuando una persona nos da un comentario o nos dice algo? Lo primero que ocurre en nosotros, en realidad, no es decir, ¡oye, qué buena, lo acepto, sí, con brazos abiertos, dime lo que quieras! En realidad, lo primero que decimos es, pero no. Sí, no, sí, parece buen consejo, pero no, la verdad es que no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo algo muy distinto y la otra persona no sabe. Cuando este texto nos habla de los que presiden y amonestan, no se está refiriendo exclusivamente a los pastores o al equipo pastoral, que está parte de esto. También se refiere en realidad a todas las personas que nos presiden y amonestan, como por ejemplo un encargado ministerial, un moderador de grupo, un discipulador de grupo. Y lo primero que dice Pablo acá es, oye, reconócelos. En otras palabras, valídalos. Valida lo que te dice. Porque a veces llegamos a estos grupos pequeños, llegamos a un discipulado y llegamos así como medio renuentes, lo escuchamos y decimos, sí, podría ser, pero no, le falta a este discipulador no, le falta. Lo escucho pacientemente, pero no lo tengo validado en mi corazón.
Y entonces voy a algún grupo pequeño o voy a algún ministerio y escuchamos, pero siempre escuchamos así como que de arriba a abajo. Y no de abajo para arriba, considerando a los demás como superiores, como nos dice la Escritura que debemos hacer. Por tanto, lo primero que debemos preguntarnos en todas estas instrucciones es, en mi corazón, ¿hay algún discipulador, algún moderador, algún encargado ministerial, algún anciano de la congregación, alguno del equipo pastoral, que en mi corazón en realidad yo no valido? Entonces cuando lo escucho o cuando me habla, yo digo sí, y adentro digo, no estoy ni ahí. No lo valido. La Biblia nos dice, reconócelos. Por algo el Señor los puso ahí. Por algo los puso ahí. ¿Por qué tienes que tener esa actitud defensiva? Tal vez realmente lo que te dice es para tu bien. Entonces, reconócelos. Y no solo reconócelos. Dice, tenlos en mucho estima y amor. Y ya a ese punto lo entendemos bien, aunque nos resulta más difícil aún. Tenerlo en mucho estima y amor. Porque ahí ya nos surge nuestra rebeldía interna y decimos, ¿y por qué a ellos? ¿Y por qué al que preside y me amonesta así como si fueran especiales ellos, los que presiden? Y empezamos así, no, ¿qué? Yo trato a todos por igual, pero los que están a cargo, no, los trato mal, porque para que no se crean. Y empezamos con esta lucha en realidad, es una rebeldía intrínseca que tiene el ser humano contra toda autoridad que Dios pone. Entonces, nos volvemos de alguna forma, empezamos a despotricar y como que a hacer el quite. Y es verdad que somos todos iguales ante el Señor. Sí, claro, somos igual de importantes. Él entregó su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Su sangre fue derramada por todos nuestros pecados. En importancia ante el Señor somos igual de importantes. Sí. Pero en roles, claramente hay roles distintos. Y en ese sentido, Pablo dice, tenlos en mucho estima y amor por un tema bien específico, que en realidad es un tema de justicia. ¿Por qué, dice él? ¿Por qué tenerlos con mucha estima y amor? ¿Qué dice? Por causa de su obra. Por causa de su obra. La persona que te discipula, la persona que te modera, la persona que está liderando el grupo o el ministerio en el que estás, no tendría por qué hacerlo. Podría estar en la casa viendo tele. No tendría por qué pegarse tal vez la lata de estar todas las semanas contigo. ¿No es cierto? Y enseñarte la palabra. Y acompañarte en el proceso. Y tal vez mientras tú estás en la casa viendo internet, el encargado ministerial está preparando una prédica. No tiene por qué hacerlo. Pero lo hace. Ha dispuesto su vida. Tal vez esa persona no es perfecta. Y digo, tal vez sabemos que no es perfecta. Pero se lo recuerdo. Esa persona no tiene un cuerpo glorificado aún. Ninguno de nosotros tiene. Tal vez esa persona no preside como a ti te gusta que presida, pero eso ya es otro cuento. De que ha dispuesto su vida para, de alguna forma, servir al Señor, eso es verdadero. Y por causa de esa obra, tienes que tenerla en mucha estima y mucho amor. Porque ha dispuesto su vida. Tal vez no tiene tu estilo. Tal vez no tiene tu formato. Tal vez no dice las palabras como a ti te gusta que las digan. Pero de que ha dispuesto su vida y está sirviendo, lo está haciendo. Por tanto, tenla en estima y en amor. ¿Me entienden lo que está diciendo acá? Porque muchas veces en esta búsqueda de validar a alguien, para validar a alguien, la persona me tiene que caer bien en todos los ámbitos. Y no tiene que ser así. La persona ha dispuesto su vida, Dios la ha colocado para servir, por tanto, valídala en tu corazón, tenle mucha estima y amor. Así que debemos preguntarnos, ¿hay algún discipulador, algún moderador, alguna moderadora, una líder ministerial o encargado ministerial, algún anciano de la congregación que en mi corazón no he validado y que no le tengo mucha estima? Entonces, cuando se aparece adelante, como que no tengo estima, no tengo amor. Recuerda sus obras. Pablo dice, recuerda sus obras. Ha dispuesto su vida para servir al Señor. Tenle estima. Aunque no sea tu onda, tenle estima. Tenle amor. ¿Sí? Continuamos. Punto 2.
tened paz entre vosotros. Este segundo puntito viene seguido del primer punto, así que probablemente está relacionado. Aunque prefiero tomarlo por separado porque en realidad esto tiene que ver con una instrucción también ya general respecto a todas las relaciones. Para entender este punto debemos comprender también cómo funciona la mayoría de las cosas del Evangelio. En primer lugar, la paz no proviene de nuestra carne. Toda cosa buena, ¿de quién procede en realidad? Del Señor. De nuestra carne no fluye paz. ¿Qué fluye de nuestra carne? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Y ahí hay pelea, hay disensiones, hay griterío, ¿no es cierto? De nuestra carne no fluye la unidad. Cuando el mundo predica la unidad y habla de la unidad y seamos unidos y todos sabemos que no es eso. El mundo se mantiene unido porque se mantiene indiferente al otro. Entonces, estemos todos juntos y nadie opine sobre nadie y todos dejen hacer lo que todos quieran. Pero eso no es unidad. Es una farsa. ¿Sí? La unidad verdadera tiene que ver con otra cosa, que es lo que tenemos que estudiar hoy día. Entonces, la paz la concede el Señor, porque recuerden el fruto del Espíritu en Gálatas 5, que dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. La paz está dentro de eso. La paz entonces la otorga el Señor. Esa unidad proviene en primer lugar del Espíritu Santo. Pero como la mayoría de las cosas en el Evangelio, el Señor nos da algo y eso después lo tenemos que dar también a otros. Entonces el Señor me perdona y ese mismo perdón lo tengo que extender a otros. El Señor me da por gracia y esa misma gracia la debo extender a otros. El Señor me da unidad, me da paz, pero esa paz debo cuidarla. Por tanto, la paz, que es no tener división, no solamente significa estar tranquilitos, porque incluso uno puede vivir en paz teniendo conflictos, pero solucionándolos, para que no haya división. Lo voy a ir explicando un poco mejor. Vamos por este pasaje de Efesios 4, que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este pasaje nos habla de que los que hemos sido llamados por el Señor debemos caminar con humildad. Humildad. No altivos, humildes. Mansos, no chúcaros. ¿Sí? Mansedumbre. Soportándoos con paciencia. Esto no tiene que ver solamente con esto de soportar al insoportable. Es dar soporte. Es como la silla, a usted lo soporta. La silla a usted lo soporta 1 hora y media. Y después está cansada, pero sigue, es paciente la silla. Así mismo debemos soportarnos los unos a los otros. Es como dar soporte al otro que aún es débil. Entonces uno lo mantiene, lo sujeta y en este soporte a veces demora para que aprenda a caminar. Pero damos soporte. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y me detengo ahí un poco en esta última frase, porque dice que debemos ser solícitos, diligentes, esforzados. ¿En qué? En guardar. Guardar es cuidar, ¿no es cierto? ¿Cuidar qué? La unidad que nos ha dado el Espíritu. El Espíritu te da esto. Esto es como un jardín. Cuando uno llega a un jardín que es precioso y está bien cultivado y el pasto está cortito y están todas las flores, ¿no es cierto? Y uno llega y hay un ambiente de paz en ese jardín, pero ya perfecto. Pero para que haya ese tipo de paz, no estamos hablando de una actitud pasiva. En realidad, estamos hablando de una actitud activa de guardar la paz. Entonces, para que ese jardín esté así, alguien pasa todos los días sacando maleza. Y alguien está podando todos los días. Y alguien está cortando el pasto. Y alguien está fumigando. Y alguien tiene mucha pega. Alguien está siendo solícito, guardando esa paz. Lo mismo pasa en nuestras relaciones y en la iglesia. Cuando yo llego al Señor el primer día, cuando el Señor ha transformado mi vida y me quitó el velo, llego a la congregación y amo a todo el mundo. Y
Todos son perfectos. El Señor me ha dado unidad y paz. A la semana amo a todo el mundo, menos a uno. Salió maleza. Y si no estoy ahí todo el rato siendo solícito en pos de esa unidad, al año amo a todo el mundo menos a 10. Y a los 20 años amo a uno nomás. ¿Entiendes? O sea, el jardín está súper bonito, pero si me quedo sentado disfrutando de esa paz que me dio el Señor y no soy solícito en guardarla, ese jardín va a empezar a salir maleza, va a empezar a crecer la rama y por aquí y por allá, y después de un año tengo el medio desastre en el jardín. Y tan bonito que era. Entonces, la paz es algo que debemos guardar activamente. Y por eso, si bien es un fruto del Espíritu, Pablo nos dice, tened paz. Es una orden. Es una orden para ti y para mí. Tened paz. Debemos guardar solícitamente estas relaciones interpersonales. Ahora intentemos aterrizarlo a la práctica diaria. ¿Hay algún conflicto pendiente? ¿Hay alguna división que me separa de algún hermano en la fe? Ya sea de esta iglesia o de tu iglesia anterior. ¿Hay algo? ¿Hay alguna ruptura? ¿Alguna relación rota? ¿Algo que debo procurar restaurar? ¿He sido, en esa situación específica que el Señor me está recordando, he sido diligente? ¿He sido solícito? ¿He sido forzado por guardar la unidad del Espíritu con esa persona? Porque finalmente esta unidad del Espíritu la debo guardar. Entonces, supongamos que tengo un conflicto específico acá con Felipe. Te sentaste aquí, así que... Tengo un conflicto con Felipe. Y algo como que se quebró. Y yo digo, bueno, será. Y no hago nada, creció maleza. Y eso solo se va a acumular, no se va a arreglar solo. Entonces después tengo conflicto con otra persona, y con otra persona, y con otro. Y el jardín ya se nos ha echado a perder. Tengo que ser solícito en el día a día, la relación que veo que está un poco fracturada, inmediatamente trabajarla. Lo que no trabajo hoy no se soluciona solo. O sea, la maleza no va a salir sola, solo empeora. Por tanto, debo trabajar en el día a día todas las relaciones que de alguna forma se van fragmentando, que el Espíritu Santo me va recordando, me va diciendo, oye, con tal persona, y con este, y con otro, debo ser diligente. De esa manera se guarda la unidad del Espíritu. Por tanto, la paz no es una actitud pasiva. La paz es una actitud activa. ¿Sí? Por eso nos dice, tened paz. Ten paz. Es una actitud activa. ¿Cómo estás con eso? Convérsalo con el Señor. Convérsalo con el Señor. ¿Voy por la tercera o no? O ya estamos muy apaleados. Una tercera, ya veamos una tercera. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En realidad nos dice, da dos temas acá, yo voy a abarcar uno nomás. Amonestar a los ociosos. El tema de los ociosos, no sé qué pasaba en Tesalónica, pero parece que abundaban, porque en las dos cartas de los tesalonicenses abarca harto el tema. En la primera carta ya con Luis Miguel nos habló respecto a eso, y en la segunda carta hay otro capítulo, en realidad la mitad de un capítulo entero que se dedica a ese tema. Así que con respecto a los ociosos no voy a hablar ahora, lo vamos a ver en un mes más. Pero sí me voy a dedicar a la primera parte que dice amonesten a los ociosos. Porque es interesante que Pablo, esa instrucción, ¿a quién se la da? ¿Al equipo pastoral de Tesalónica? ¿A quién? A todos. A todos. Y eso sí que llama la atención. Porque, ¿acaso yo soy responsable de mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Eres guarda de tu hermano. La respuesta es sí. Tú eres también responsable de tu hermano. La respuesta es un absolutamente sí. Porque la fe no se camina solo. Se camina animando y edificando el cuerpo de Cristo. Por tanto, eres responsable y eres guarda de tu hermano. Debemos amonestarnos los unos a los otros. Y eso es algo que todos debemos hacer. Pero no estamos acostumbrados a hacer porque el mundo actual no funciona así.
El mundo actual funciona bajo el falso término de unidad, que significa no te metas en la vida del otro, ¿no es cierto? Que el otro haga lo que quiera. Si el otro se está echando a perder su vida, que haga lo que quiera. No te metas en la vida del otro para que no tengan conflicto. Mentira. Como nadie quiere meterse en la vida del otro, entre comillas, abundan los conflictos. Porque todo el mundo abunda en pecado, ¿no es cierto? La iglesia de Cristo no funciona así. La iglesia de Cristo no debe funcionar así. Porque cuando llegamos al cuerpo de Cristo, cuando el Señor nos transforma, cada uno de nosotros lo que busca es parecerse cada día más al Señor. Y resulta que cada uno de nosotros en nuestra maldad nos resulta más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la manzana y que viga en nuestro propio ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que nosotros tenemos una tendencia carnal y caída de autoengañarnos con nuestro pecado y endurecernos en el pecado. Hebreos 3:13 habla de eso. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo dice varias cosas. En primer lugar, partiendo de atrás hacia adelante, cada uno de nosotros, si nos dejan solos, no terminamos mejor, terminamos peor. Si yo como Claudio me voy a un monasterio un año al cerro, después del año voy a bajar peor. ¿Y por qué? Si estuve solito, ese es el problema. Es que nosotros nos autoengañamos con nuestro pecado, justificamos nuestro pecado. Somos súper claros para decir cuando el otro está mal, pero con nuestro propio pecado nosotros solemos justificarlo. Decimos, es que lo que pasa es que en mi caso específico, esto es distinto. Y empezamos a argumentar por qué en mi caso específico en realidad esto no es tan pecado, es poquito pecado. Entonces sigo pecando y peco y al seguir pecando me endurezco en el pecado. Y ya el pecado como que ya no me duele. Esa es nuestra tendencia personal. Nuestra tendencia personal no es amonestarnos a nosotros mismos. No es ser severos con nosotros, al revés. Nuestra tendencia es hacernos nada y cuando caemos en temas carnales, decir, bueno, pero es que no es tan malo, no estuvo tan, es que es lo que pasa y justificamos. ¿Cuál es el remedio para no endurecernos frente a este autoengaño del pecado? Según este pasaje. Antes que ocurra eso, exhortaos los unos a los otros. Es la exhortación, la amonestación. Amonestar significa advertir al otro que está en algo, está en un camino, está en un pecado que le va a hacer daño, le va a hacer mal. Exhortar significa confrontar, ¿no es cierto?, al otro con lo que uno ve que le está pasando, porque lo ama, porque le quiere advertir. Entonces, la unidad del Espíritu y el amor en el cuerpo de Cristo no funciona a base de indiferencia, al revés. Funciona a base de decirnos mutuamente lo que vemos que debemos seguir trabajando, que debemos crecer en santidad. Si no hacemos eso, no crecemos, nos endurecemos. El problema es que tenemos ciertas idolatrías en el corazón que no nos permiten ser muy susceptibles o muy abiertos a la exhortación de los demás. Entonces llega alguien y me dice, Claudio, mira, revisa lo que estás haciendo porque parece que esto no anda tan bien, revisa si hay un pecado ahí. Y nosotros nos ofendemos. Y decimos, ¿qué se cree? Mírate vos, po. Nos enojamos, po. Y levantamos barreras inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es porque amamos más nuestra autoimagen que la santidad. Porque si amáramos la santidad de Dios, le daríamos un abrazo y un beso y diríamos, qué buen amigo, qué bueno que me dijiste porque yo no me veo la espalda y yo quiero crecer en santidad. Pero a las críticas respondemos con ataque, porque en realidad me molesta que las personas piensen mal de mí. Como si hubiese muchas cosas buenas que pensar de mí. Que en realidad, dice la Escritura, merecemos el infierno. Entonces, ¿amamos más nuestra autoimagen o amamos más la santidad del Señor? Si amamos la santidad del Señor,
yo voy a agradecer la exhortación. No solo agradecer, yo voy a buscar que me exhorten. Y aquí hay un tema. Tal vez alguien alguna vez te confrontó y tú cerraste toda puerta. De ahí en adelante ya el saludo no fue igual y las cosas cambiaron. Y después no te volvieron a confrontar. Te endureciste en tu pecado. Ahí el problema fue tuyo. Porque cada uno de nosotros debe dar permiso a los demás también para que nos exhorten, para que nos confronten, para que nos digan, oye, esto está mal en ti. Eso es algo que debemos buscarnos. Eso es responsabilidad personal. Pero nos cuesta hacer eso. Incluso, tal vez hay soberbia en nosotros y decimos, no, mira, yo voy a hablar con el pastor, que el pastor me diga, nadie más. ¿Y por qué? ¿Y por qué no decirle a cualquiera que está a tu alrededor? Y a tu grupo de discipulado. Y tal vez a un cristiano nuevito. ¿Y por qué no decirle, oigan chiquillos, si ustedes ven que yo estoy mal en algo, por favor díganmelo, porque yo quiero crecer en el Señor. Si ustedes ven que estoy mal, díganmelo porque quiero crecer en santidad. Se los voy a agradecer. Me va a doler, pero se los voy a agradecer. Es una actitud humilde. El sabio ama la exhortación. El necio arranca de la confrontación. ¿Sí? ¿Eres sabio? ¿Necio? ¿Huyes de hermanos que de alguna forma te amonestan? No debemos huir, al revés. Debemos buscar hermanos que nos amonesten. Debemos rodearnos de personas. Y eso significa darles permiso a las personas. Incluso si te atreves, aquí ya viene el gran desafío, dile a tu familia. Dile, oigan, ¿ustedes han visto algo que tal vez tenga que cambiar? Les va a venir una lista así de cosas que... Pero si son humildes, y si aman al Señor, y si quieren crecer en santidad, tal vez sea un buen ejercicio. Tal vez sea un buen ejercicio. Ahora bien, estoy hablando solamente del ser susceptible a la exhortación, pero en realidad el pasaje de Tesalonicenses dice, tú anda y amonesta al ocioso. Este mismo pasaje dice que la exhortación es los unos a los otros, es bilateral y es al menos una vez al año, dice, ¿no? Todos los días. Porque si dejamos pasar un año, ya dejamos la escoba, ¿no es cierto? Todos los días, porque todos los días surgen cosas y que vamos haciendo mal y que los demás nos pueden ir avisando y diciendo. Nos debemos exhortar los unos a los otros y eso conduce a la unidad. Por eso les decía que la paz no es exenta de los conflictos. Es enfrentar todos los conflictos en esta unidad, ese solícito de guardar los vínculos y amonestarnos mutuamente. Y eso genera una unidad que no es como la que da el mundo. La unidad del mundo, como les decía, es sin amor. Es despreocupación de los demás, es ser indiferente, que los demás hagan lo que quieran, eso no es amor. Si yo amo a mi prójimo, yo le voy a advertir contra el pecado, porque el pecado destruye su vida. Por tanto, veo que anda mal en eso, le tengo que decir. ¿Cómo no le voy a decir? ¿Cómo lo voy a dejar en el barro? No puedo dejarlo en el barro. Es que lo que pasa es que si le digo, se va a enojar conmigo, tal vez. Pero es que el amor es sufrido, ¿o no? ¿O se suponía que el amor es cómodo? No, pues el amor es sufrido. Tal vez la otra persona no sea tan sabia y sea más necia y se enoje contigo. Pero el amor dictamina que tú confrontes. Ahora, ojo con eso. La confrontación, ¿no es cierto? El amonestar al prójimo no tiene que ver con un desahogo personal. Como que la otra persona me molesta y ya le digo la cuestión. Ya, listo, le digo. Oye, estáis mal en esto. No tiene que ver conmigo. El foco de la amonestación está en el otro, en edificar y animar al otro. Por eso tiene que ser de la manera adecuada, en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. La amonestación no es un desahogo, no es un arrebato de ira. Eso no es amonestar. Eso se llama arrebato de ira. ¿Sí? La amonestación tiene como foco la edificación del otro. Por tanto, espero el momento correcto y lo digo de las palabras correctas
para que la otra persona crezca. Juntarse con el otro y decirle, ¿sabes qué? Tú sabes que el Señor nos manda a crecer en Él. Y la verdad es que yo te amo profundamente. Y como estoy profundamente preocupado por ti, por tu crecimiento, te voy a decir algo que tal vez te cueste. Pero escúchalo. No lo hago con rabia. Óralo con el Señor. 2 puntos. Todo lo que viene, ¿no es cierto? ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy hablando cuando hablo de exhortación y de confrontar y de amonestar? Entonces, queridos, pregunto, ¿entendemos que necesitamos de la diaria exhortación y amonestación mutua para no autoengañarnos y endurecernos en el pecado? ¿Te gusta que te exhorten? ¿O lo ves como una amenaza? ¿Lo ves como una bendición? ¿O lo ves como una amenaza? ¿Por qué? ¿Te interesa realmente la santidad? ¿O te interesa tu autoimagen? Acepta la amonestación. Y por otro lado, ¿estás disponible como herramienta en las manos del Señor para amonestar a otros en amor? No por desahogo, sino que animarnos y edificarnos mutuamente para que todos juntos lleguemos al día del Señor irreprensibles en santidad. No quiero llegar solo, quiero llegar con todos ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a uno atrás? No, pues vemos que está en pecado, le vamos diciendo. Lo intentamos levantar. Queremos llegar juntos. Porque la venida del Señor está cerca. Y entendemos que no es una empresa individual, que es algo que grupalmente necesitamos hacerlo. Porque también yo mismo, si corro solo, me endurezco. Necesito correr con ustedes alrededor que me vayan diciendo las cosas que debo ir mejorando. Entonces eso es algo que debemos desaprender del individualismo del mundo y aprender del Evangelio de Jesucristo. De cómo correr juntos en esta carrera de llegar a la venida del Señor irreprensibles en santidad. Así que repasando, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que los validen, ¿no es cierto? Y os presiden en el Señor, y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjense, los amonestan, y a veces eso nos cuesta, pero tómenlo como un acto de amor. Porque esa persona que te está amonestando podría estar en la casa, podría haberte dejado en tu pecado. Podría haber dicho, no, haz lo que queráis, no estoy ni ahí, pero sí se interesa. Por tanto, te amonesta, no te enojes, acéptalo, abrázalo, dale las gracias. Tenle mucha estima por su obra. Tened paz entre vosotros. Y recuerden que esa paz es activa, no es pasiva. Tened paz. Hay que ser solícitos para guardar los vínculos de paz. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y bueno, no solo a los ociosos, que amonesten. Dispónganse a amonestar y a exhortar y a edificarse mutuamente. Así que, queridos, entendemos que es necesario exhortarnos diariamente. ¿Hay algún discipulador, moderador, encargado ministerial, algún anciano congregacional que en tu corazón no validas, no estimes, no amas? Convérsalo con el Señor. ¿Hay algún conflicto pendiente, alguna división, alguna separación con hermanos en la fe, alguna relación rota? Sé diligente y sé solícito en arreglar todos esos conflictos, en perdonar, en hablar, en enfrentar las situaciones, en confrontar el pecado, en hacerlo en amor. Eso es jardinear, eso es sacar la maleza, eso es podar, eso es trabajar para que el jardín sea bellísimo, para animarnos y edificarnos mutuamente y así llegar todos juntos a ese gran día del Señor. Sería lindo, ¿eh? Todos juntos, en santidad irreprensible. Yo creo que a eso se refería Pablo cuando decía, ¿saben qué? Me enorgullezco de ustedes en el día del Señor. Enfrentar el día del Señor, pero con todos los tesalonicenses y la iglesia de Viña, ahí irreprensibles en santidad. Queridos, vamos a orar para que el Señor nos conceda poder vivir de esta manera como dice su palabra. Padre Santo,
Tu palabra es perfecta. Nuestra carne tiende hacia el mal, tiende a la división, tiende a las peleas, tiende al individualismo, tiende a no involucrarse con el hermano. Pero tu palabra dice todo lo contrario, que sí somos guarda de nuestro hermano, que sí somos responsables de lo que le pasa a otro, que sí debemos exhortar y animar y debemos confrontar, que sí debemos avanzar juntos y no solos. Señor, en este día te pedimos perdón. Nos arrepentimos por nuestra falta de diligencia. Nos arrepentimos por nuestras divisiones. Nos arrepentimos por incluso no aceptar ese amor de los demás en la exhortación. Y te rogamos que nos concedas poder ser una iglesia solícita en guardar esa unidad del Espíritu en vínculos de paz. Concédenos como iglesia tenernos mucho amor y estima. Concédenos, Señor, a cada uno de nosotros poder cultivar esta paz amonestándonos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.